¿Por qué gay antinatura? De barro a su semejanza lo formó o del sexo determinado. En el obscurantismo de la Edad Media, el placer sexual fue censurado por la Iglesia que, hegemónica, marcaba las pautas morales para evitar caer en pecado. El hombre prudente debe amar a su esposa con fría discreción, no con cálido deseo, porque es inmundo amar a tu esposa como si fuera tu amante, San Jerónimo. Tener gemelos es porque la mujer tuvo placer sexual. San Alberto Magno. El placer te embrutece, inhibe el uso de la mente, oprime la inteligencia y absorbe el espíritu, Santo Tomás de Aquino. La posición del misionero es la menos erótica, la más natural y adecuada para la fecundación, Juan Teutónico. Está prohibido en el sexo, las posturas de costado, sentado, de pie y por atrás a modo de bestias, el sexo interrumpido, el anal, el oral y la masturbación. Iniciemos con la incondicional respuesta a los estímulos. Esquematizando la excitación sexual en una gráfica de la curva de intensidad contratiempo, en la que se observa un considerable desfasamiento entre los dos sexos. Las mujeres presentan una curva lenta y prolongada mientras que los hombres una rápida y corta. De tal forma que, para que la pareja tenga un orgasmo simultáneo, requiere que la mujer reciba una excitación más prolongada, ya que el hombre alcanza el orgasmo cuando ella apenas están en la fase de meseta. Sin ánimo de ofender, cuando se haga mención a hembra y macho en lugar de mujer u hombre, es por una referencia genérica, extensiva a los mamíferos que compartan como ventaja adaptativa lo siguiente. Multiorgasmo natural de las hembras. Bajo la consigna de perpetuar la especie y la incertidumbre de ser fecundada con una sola eyaculación, la naturaleza las facultó para recibir a más de un macho en el acto sexual. Por su lado, los machos, ante la competencia por diseminar sus genes y asegurar su descendencia, no solo compiten cuerpo a cuerpo con otros machos por una hembra, sino que cuentan con otro atributo, el prepucio. Ese pedazo de piel que permite reducir la fricción durante el coito, que cubre y protege al glande. Durante la cópula, en la acción mecánica de meter y sacar el pene de la vagina, cada vez que el pene se extrae, el prepucio se distiende y pliega, al tiempo que el glande se retrae y encapsula, como el émbolo de una jeringa, crea una especie de succión del semen competidor, depositado previamente en la vagina. Naturaleza humana versus naturaleza biológica. Hoy día, una mujer no podría ejercer libremente el multiorgasmo y o para ello, requerir varios hombres, porque sería motivo de crítica, censura y hasta tratamiento psicológico o peor aún psiquiátrico. Pero en el contexto de una sociedad monógama heteronormada, no faltaría el permisible y represivo señalamiento peyorativo de insaciable, ninfómana o de tener furor uterino, entre otros calificativos despectivos. Así que el natural multiorgasmo que faculta a la hembra para aceptar a más de un macho y garantizar la progenie de la especie, a partir de normar la conducta sexual, dejan de tener valor y se etiquetan de inmorales e incluso de infidelidad y adulterio. De vuelta al pellejito. El prepucio evita que el glande se reseque, ya que es un tejido mucoso como la nariz, la boca, los pulmones, el tracto digestivo y las vías urinarias. Cortarlo no deja de ser una mutilación al pene y por ende al cuerpo, que resta sensibilidad al glande y por qué no al placer. ¿Y por qué se hace? En Génesis 17:11, la circuncisión es permitida y obligada como un pacto con Dios. Pero diferentes versiones bíblicas se contradicen en Deuteronomio 23, algunas dicen que no será admitido en la asamblea del Señor a ningún hombre que esté castrado. Otras versiones modernas como la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional y la de la Reina Victoria actualizada, hacen referencia a un pene mutilado. La castración implicaría la extirpación de los genitales externos y la mutilación podría ser únicamente el corte del prepucio. Y llegó Pablo y lo cambió todo. En Romanos 2 y en sus cartas a los Gálatas y a los Corintios fija su postura en contra de la circuncisión que implementa en las iglesias. Consideraba como incircuncisos a todo judío circuncidado que no observaba la ley, porque de nada les valía si la transgredían. Que Cristo los llegó a rescatar de la maldición de la ley mosaica, la misma que incluía la circuncisión. Predicaba que no debían circuncidarse, que la circuncisión era del corazón, porque lo único necesario para la salvación de Dios era la fe.
Hoy día la circuncisión tiene justificación médica, argumentando que facilita la limpieza del pene, como si se careciera de hábitos de higiene personal, muy justificable en casos de fimosis. Pero, así como resulta más redituable un parto por cesárea que un parto natural, cabría cuestionar el costo-beneficio de la circuncisión en un recién nacido. Lo cuestionable son los fundamentos que justifican la forma en que se fomenta y permite la censura agresiva, la mutilación de órganos sexuales, que obedece a una condición por convencimiento a los padres que por la convicción de un amputado carente de conciencia ni voluntad. Y qué decir de la monogamia, que también se observa en la naturaleza, sí, justo en esos animales a los que se ha negado cualquier característica de racionalidad e inteligencia. Lo paradójico es que el hombre como animal gregario e inteligente la adopta en su cultura y, con ella y para ello, fue necesario normar la sexualidad, reprimiendo su práctica y los impulsos. Pues como ya se mencionó, fueron factores socioeconómicos los precursores que influyeron en el establecimiento del matrimonio monógamo para el aseguramiento de los bienes a partir de que se instituye el derecho canónico. Íntimamente relacionado con los sexos genético y anatómico, está la independiente respuesta a los estímulos. El pene de un infante responde al estímulo con una erección sin la consigna de reproducirse, porque en esa etapa de desarrollo lo que menos tiene en mente es una relación sexual. En la pubertad, la erección se da sin estímulo, con involuntaria frecuencia. En un adulto que ignore si la fuente de estímulo proviene de un hombre, mujer u objeto, el pene, los pezones o el clítoris se erectan como respuesta. Presentando una vasoconstricción, llenando de sangre el pene, los pezones o el clítoris, pudiendo incluso alcanzar la etapa de excitación, con lubricación y contracción muscular. De continuar el estímulo anónimo y en compañía de fantasías, se podría llegar a la etapa de meseta donde se obtiene el máximo placer, culminando con un orgasmo, en el que se descargaría la tensión muscular. Siempre y cuando, claro está, no sea interrumpida por la sombra de la culpa, el pecado y o represivos prejuicios morales. Porque al buscar la naturalidad de las cosas en la empatía, nos topamos con caprichos de la naturaleza que conducen al paradójico y controversial punto de origen, la contraposición de la moral al placer sexual. En una consensuada práctica sexual, ya sea homosexual, heterosexual u otra, no existe privación de la bioquímica sexual, aunque el placer sexual no está limitado a un coito, puede estar presente al ver, recordar, tocar o rozar algo, basta que el cerebro lo interprete como excitante para que, sin nuestro permiso, provoque una erección y en caso extremo una eyaculación. Otro placer sin coito sin fines reproductivos es la masturbación, socorrida práctica en adolescentes. A nivel del subconsciente también se dan casos ajenos a la voluntad, por ejemplo, los sueños húmedos, que actúan como una válvula, dejan salir nuestras fantasías sexuales y tampoco se nos pide permiso para ello, ni se tiene una intención reproductiva. Cuando la severidad del superyo no permite que el yo complazca los impulsos del ello, se idea un astuto e ingenioso mecanismo de fuga que permite burlar la represión del superyo y así el yo poder satisfacer al ello. Por ejemplo, el individuo puede soñar atascarse en un abundante y delicioso banquete que gratifique y compense la frustración del placer saciando la ansiedad, pero en lugar de eructar de satisfacción, eyacula de placer. Por último, se hará referencia a la reproducción implícita, pero sin placer mutuo, como la violación, la eyaculación precoz, o el macho que egoísta solo sacia su placer sin importar su pareja o una reproducción sin sexo, ni placer como la inseminación artificial. Aun cuando Santo Tomás de Aquino se retracta y finalmente acepta los beneficios de un sexo placentero, siempre que éste sea dentro del matrimonio y con fin reproductivo, el derecho canónico aún conserva al placer como pecado. Obviamente desde la postura de la Iglesia, dos homosexuales jamás serán casados ni procrearán, por lo que, lo justifican como un pecado condenatorio, cuyas relaciones de placer son por el placer mismo. Como le digo a mi cuerpo que, para no contradecir los cánones, debe omitir la secreción de hormonas, inhibir los estímulos y respuestas involuntarias que conducen al orgasmo y negarme a los beneficios de salud, que conlleva la liberación de tensión y estrés con su respectiva dosis de endorfinas. Con la aparición de la píldora anticonceptiva a partir del año 1960, empezó la liberación sexual y como control natal la difusión de diversos métodos anticonceptivos, como preservativos,
Dispositivos intrauterinos, sexo anal, no exclusiva de homosexuales, sexo interrumpido o eyaculación externa y el método del ritmo. Contradictoriamente, este último por ser el más natural, es recomendado por clérigos, procurando elegir para el coito los periodos de no fertilidad. Qué paradójico, ¿no? ¿Será acaso que ya henchimos lo suficiente la tierra al grado de ponerla en riesgo? O sea, tú gózala, pero no me traigas más chamacos al mundo y donde quedó el pecado original. ¿La reproducción entonces, es un mal necesario? ¿Es por eso acaso que no debes gozarlo porque es tanto como disfrutar del pecado? El sexo, también se manifiesta con natural intensidad e impulsiva frecuencia durante la pubertad o adolescencia, mitigada generalmente por métodos masturbatorios, que puede llegar a alcanzar las tres facetas de la excitación sexual. Si existe una condición natural dirigida estrictamente a la reproducción, ¿por qué el cuerpo responde a los estímulos? ¿Por qué la masturbación es capaz de saciar la ansiedad sexual? Si el placer es malo, ¿por qué estamos dotados de células sensoriales y zonas erógenas? Si el placer sexual es fisiológicamente natural, ¿por qué se le han establecido límites, o acaso mamá natura olvidó pedir la autorización del clero? ¿Por qué la naturaleza hizo de la próstata un órgano altamente erógeno? Si las curvas de respuesta sexual entre hombre y mujer son desfasadas, y las mujeres no deben aceptar a más de un macho en un acto, ¿por qué es mal visto empatar las curvas de estímulo y respuesta hombre con hombre y mujer con mujer? Con la imaginación y las fantasías supeditadas a los prejuicios, una vez iniciado el cachondeo o juegos sexuales previos al coito, se hace uso de actos preparatorios a la excitación que incremente el deseo, con besos y caricias, sexo oral, sensualidad, erotismo y masturbación. Las prohibiciones medievales de la Iglesia valen un sorbete y se inicia el desmadre. Las feromonas provocan atracción sexual. La testosterona, sustancia clave para el deseo. La adrenalina, aumenta el ritmo cardíaco y la tensión arterial. El polipéptido intestinal vasoactivo, PIV, como si fuera óxido nítrico actuando como vasodilatador en el pene y estimula la libido. La dopamina, inicia el deseo erótico, ofuscación y romanticismo. La hipófisis libera al neuropéptido alfa-MSH para provocar la erección. Los estrógenos, estimulan el deseo erótico. Los neurotransmisores norepinefrina y epinefrina facilitan la excitación y el orgasmo. El neurotransmisor óxido nítrico dilata los vasos sanguíneos y aumenta el flujo de sangre para la erección del pene y clítoris. La oxitocina interviene en las sacudidas pélvicas del orgasmo. La serotonina da la sensación de satisfacción después del orgasmo. ¿Privarme de esto? Te voy a andar pidiendo permiso. La naturaleza tampoco se subordina a los juicios, sino que, en el ejercicio de los juicios reprimen la libre expresión de la naturaleza. Ya me veo dando instrucciones, hormonas quietas, pene, tú solo puedes tener erección para introducirte en una vagina y procrear, de lo contrario debes negarte a cualquier estímulo, vagina, tú solo debes permitirte sea introducido un pene y con el único fin de asegurar la fecundación.